El ruido del bloque de madera al caer casi no se oyó, pero en ese silencio de iglesia de la mansión sonó como un disparo. ¡Nina! La voz de Isabel llegó helada, cortando el aire. Ya te he dicho 1000 veces que la torre empieza con los bloques azules abajo. ¿Estás sorda? La pequeña Nina, de solo 8 años, se encogió entera en la alfombra blanquita. No lloró, ni hizo ruido, pero su cuerpecito se puso completamente rígido, como un animalito asustado esperando la regañina. Sus manitas, que estaban montando el juguete muy concentradas, empezaron a temblar. Laura, que estaba parada en la puerta en su primer día de trabajo, sintió un escalofrío. Apenas había llegado y ya lo había pillado todo. En esa casa, quien debería cuidar a la niña era quien más miedo le daba. Todo ese silencio no era de paz, era de tensión. Hacía solo 1 hora que Laura había entrado por aquellos gigantescos portones de hierro. La mansión era una exageración de lujo y orden, con un jardín donde no se veía una hoja fuera de lugar. Dentro, un silencio que agobiaba por las alfombras gruesas y los muebles elegantes. No había un juguete en el suelo, no se oía una risa, nada del desorden agradable que hay en una casa con niños. Isabel la recibió en la entrada. Ni siquiera sonrió, solo le entregó un montón de papeles. «Las reglas están aquí», dijo, con una voz de a quien no le gusta que le lleven la contraria. 10 páginas. Léelo todo. La rutina de Nina está toda marcada al minuto. La comida, los medicamentos, la hora de dormir. Síguelo todo al pie de la letra y no tendremos problemas. Laura sintió el peso de aquellos papeles en la mano. Era más que una lista, parecía un contrato. A medida que leía, Laura fue entendiendo el alcance del control de Isabel. Cada regla parecía hecha para prohibir cualquier cosa que se saliera de la rutina. Regla 27. No dar comida nueva sin mi autorización por escrito. Regla 45. La luz de la habitación debe permanecer siempre al mismo nivel. Regla 63. Solo tocar a Nina si es estrictamente necesario y hay que avisar antes. Parecía un manual de instrucciones para tratar con un robot, no con una niña. Laura ya había trabajado con muchos niños especiales y sabía que la rutina era buena, pero aquello era otra cosa. Aquello era una prisión sin barrotes, hecha con la excusa de proteger, pero que en realidad le quitaba a la niña toda la alegría de ser niña, de desordenar, de ser ella misma. Isabel llevó a Laura a la habitación de Nina. Era una habitación preciosa, enorme, pero sin vida. Parecía de hotel. Los juguetes estaban ordenados en la estantería por colores. Parecía que nadie jugaba nunca con ellos. Nina estaba sentadita en una mesa, manejando la tablet, dibujando con el dedo en la pantalla. Ni siquiera levantó la vista cuando llegaron. Laura se quedó mirando, en silencio, y vio lo pequeña y sola que parecía la niña en medio de esa habitación tan ordenada. No forzó la situación, no llegó hablando alto. Solo esperó, con una calma que era lo opuesto al talante mandón y tenso de Isabel. Laura sabía que para ganarse la confianza de una niña como Nina, el primer paso no era hablar, era saber escuchar lo que su silencio decía. «Como puedes ver, vive en un mundo propio», dijo Isabel, con un tono de voz que parecía una mezcla de lástima e irritación. «Nuestro trabajo es no dejar que nada perturbe ese mundo. Cualquier cosita fuera de lugar provoca una crisis, y las crisis no se toleran aquí». Esa última parte sonó como amenaza. Laura solo asintió con la cabeza, pero por dentro tenía el corazón encogido. No veía a una niña perdida en su mundo, veía a una niña que había creado un mundo para esconderse de lo que había fuera. La pregunta era, ¿esconderse de qué? O mejor dicho, ¿de quién? La respuesta parecía estar justo a su lado, de brazos cruzados, mirando a su sobrina como si fuera un objeto que pudiera romperse.
La prueba de lo que Laura sospechaba llegó pocos minutos después. Isabel se acercó a la mesita de Nina para ver qué dibujaba. ¿Qué es esto, Nina? ¿Dibujando monstruos otra vez? Ya te he dicho que no me gustan esas cosas feas. En el momento en que su tía se inclinó sobre ella, Laura lo vio. El cuerpo de Nina no se movió, pero fue como si su alma hubiera dado un salto hacia atrás. Sus hombros se encorvaron un poquito, la respiración se detuvo por un segundo. Fue una cosita de nada, que nadie notaría, pero para Laura fue como un grito de auxilio. La niña no tenía miedo de monstruos de papel. Su pavor era de la mujer que estaba justo ahí, criticando sus dibujos. La causa de toda la ansiedad de Nina era su propia tía. En ese momento, todo quedó claro para Laura, y sintió una rabia silenciosa. Entendió que toda esa disciplina dura, esa manía de orden, no era para ayudar a Nina, era para ayudar a Isabel. Era la forma que la tía había encontrado para lidiar con algo que no entendía y no podía controlar, la manera sensible de su sobrina. En lugar de intentar entender a la niña, Isabel quería quebrar a la niña y forzarla a vivir en su mundo, un mundo de apariencias y de obedecer sin quejarse. La mansión no era un lugar seguro. Era un campo de guerra donde Nina tenía que andar con pies de plomo todos los santos días para no irritar a su tía. Más tarde, en la cocina, mientras preparaba la merienda de Nina, exactamente a las 3 de la tarde, como mandaba la regla, Laura vio una foto en el salón. En la foto, un hombre sonriente abrazaba a una mujer hermosa, y en medio de ellos, una Nina pequeñita riendo a carcajadas. El padre, Fernando. Su padre está de viaje, como siempre, comentó Isabel, pasando por allí, como si adivinara el pensamiento de Laura. Está muy ocupado y confía en mí ciegamente para cuidar de todo. Sabe que mi manera es la mejor para Nina. La forma en que dijo «mi manera» dejó claro que nadie podía dudar de ella. Laura miró de nuevo la foto y sintió una tristeza. El padre sonriente de la foto no tenía la menor idea de que la seguridad que creía estarle dando a su hija era, en realidad, una prisión. Laura pasó el resto del día obedeciendo las reglas, pero con los ojos bien abiertos. Vio que Nina solo iba al baño a las horas establecidas, como si tuviera miedo de pedir ir fuera de hora. Vio que comía despacio, pero sin saborear, solo para cumplir con la obligación. Cada cosita que veía era una prueba más de la vida triste que llevaba Nina. Era una vida sin color, sin sonido, sin sorpresa. Laura se quedó pensando cuándo habría sido la última vez que esa niña corrió por el césped, se manchó de barro o soltó una de esas carcajadas que duelen en la barriga. La imagen parecía tan lejana de la realidad de esa casa que era difícil hasta de imaginar. El corazón de Laura dolía por esa niña tan sola. Cuando terminó la jornada de trabajo, Isabel la acompañó hasta la puerta. No lo olvides, Laura. El secreto es ser consistente. No cambies nada. No inventes modas. Solo sigue las reglas. Laura asintió con la cabeza, esbozando una sonrisa forzada. No se preocupe, doña Isabel. Buenas noches. Pero mientras caminaba por el sendero de piedras, alejándose de la mansión, sus manos se cerraron con fuerza. No dejaba de pensar en la mirada asustada de Nina, en su cuerpecito tenso. Dejar a esa niña sola en esa casa fría con esa mujer parecía lo más incorrecto del mundo. Unas ganas enormes de hacer algo se apoderaron de ella. Aquello no era solo un empleo, era casi una misión de rescate. La mansión, con las luces encendidas, parecía un castillo, fuerte y seguro. Pero Laura sabía que el verdadero peligro no estaba fuera, sino dentro. Pensó en esa lista de reglas, en esas 10 páginas de órdenes, y tomó una decisión. No podía ser solo una empleada más que obedecía y se callaba.
no con una niña sufriendo en silencio. Si las reglas de Isabel eran los ladrillos de la prisión de Nina, entonces alguien tendría que empezar a derribar ese muro, ladrillo a ladrillo. Y esa persona, entendió allí, tenía que ser ella. El riesgo de perder el empleo era grande, pero el riesgo de no hacer nada y dejar a la niña sufriendo era mucho mayor. Miró la ventana de la habitación de Nina, una lucecita solitaria en la enorme pared de la casa. Se imaginó a la niña dentro, quizás ya en la cama, en esa habitación tan ordenada, pero muriéndose de miedo y soledad. El instinto de protección de Laura, que era muy fuerte, se impuso al miedo. Aquello no era un caso de solo hacer su trabajo y recibir el sueldo. Aquello era un caso de salvamento. Tenía que encontrar una manera de llegar a Nina, demostrarle que la vida podía ser más que miedo y órdenes de su tía. Tenía que ser un puente para que la niña pudiera cruzar a un lugar seguro de verdad. Isabel solo entendía el lenguaje de la dureza, del control. Laura se dio cuenta de que ahí estaba su ventaja. Donde Isabel usaba la fuerza, ella usaría el cariño. Donde Isabel mandaba callar, ella escucharía con paciencia. Sería una pelea silenciosa, librada en los pasillos de esa casa. Una guerra entre la manera fría de mandar y la manera cálida de cuidar. Y lo que estaba en juego en esa guerra era la felicidad de una niña. Laura respiró hondo, sintiendo el aire frío de la noche. No sabía muy bien cómo lo haría, pero sabía por qué. Era por la niña de esa ventana, por la risa que tuvo un día y que merecía tener de nuevo. Mientras se iba, la cara de enfado de Isabel y la mirada perdida de Nina no se le iban de la cabeza. Sentía una mezcla de miedo y de coraje. Miedo de la autoridad de Isabel, del poder que tenía en esa casa. Pero el coraje era mayor, la certeza de que estaba en el lugar correcto, en el momento adecuado y que tenía lo necesario para ayudar. Y no era nada que estuviera en la lista de reglas, era paciencia, intuición y más que nada cariño. No iba a ser solo una niñera, iba a ser una compañera, una protectora. La guerra silenciosa por el bien de Nina iba a comenzar. Y Laura estaba lista para entrar en ella. La lección que Laura sentía en su corazón era simple. Proteger de verdad no es crear un montón de reglas, es dar amor, es ser un escudo. Y ella estaba allí para ser el escudo de Nina. Lo haría a escondidas, si fuera necesario, trayendo un poquito de luz a la oscuridad de esa casa. Un olor agradable, una manta más gustosa, un dibujo hecho juntas en silencio, pequeños actos de cariño que iban en contra de las reglas. El plan comenzó a formarse en su cabeza, un plan arriesgado. El primer paso era crear un rincón seguro, un nido, dentro de la propia habitación de Nina. Un lugar donde las reglas de Isabel no pudieran entrar. Y lo iba a empezar mañana mismo. Al día siguiente, Laura llegó a trabajar con un pequeño frasco escondido en el bolsillo. Era esencia de lavanda, un aroma que sabía que calmaba a mucha gente. Su plan era simple, empezar a crear un ambiente más agradable para Nina, sin que Isabel se diera cuenta. Mientras la tía estaba ocupada al teléfono, resolviendo algún problema de gente rica, Laura echó 2 gotitas de la esencia en un pañuelo de papel y lo escondió debajo del sillón de la habitación de la niña. Era un riesgo tonto, pero era un comienzo. Fue su primer acto de rebeldía, una cosita pequeña, pero que para ella significaba mucho. Significaba que ya no iba a ser solo una espectadora, iba a actuar, aunque fuera en secreto, para traer un poco de paz a esa niña. La rutina de la casa era siempre la misma. Un aburrimiento sin fin. Despertar, comer, terapia, tablet, comer, dormir. Todo con hora marcada. La vida de Nina parecía una película repetida, donde no pasaba nada nuevo. Laura veía a la niña pasar horas con la tablet, no porque le encantara el aparato, sino porque era el único lugar donde podía esconderse. Era su refugio seguro.
donde la voz de Isabel no llegaba. Laura comenzó a observar los dibujos de Nina con más atención. Siempre eran trazos oscuros, figuras que parecían monstruos, con ojos grandes y asustados. Entendió que esos dibujos eran la única forma que tenía Nina de sacar el miedo que sentía. Eran su diario, su voz, y contaban una historia muy triste. Entonces a Laura se le ocurrió otra idea. Durante la hora de la tablet, cogió una para ella también, una que había en el salón para los empleados. Se sentó en el suelo, a una distancia respetuosa de Nina, y comenzó a dibujar. No dibujó monstruos, dibujó un sol sonriendo, una flor con pétalos de colores, un pajarito cantando. Al principio, Nina ni la miró, pero la curiosidad de una niña es más fuerte que cualquier miedo. Poco a poco, por el rabillo del ojo, la niña comenzó a espiar la pantalla de Laura. No dijo nada, no hizo ningún gesto, pero por primera vez parecía interesada en algo que no era su propio mundo de sombras. Fue un pasito de hormiga, pero para Laura fue una victoria gigante. En los días siguientes, Laura continuó con su misión secreta. Encontró una manta más pesada y suave en un armario de invitados y a la hora de la siesta de Nina, la cambió por la manta fina y sosa que la niña usaba. Se dio cuenta de que Nina se movía menos durante el sueño con la manta pesada. Parecía sentirse más segura, más abrazada, y el olor a lavanda seguía allí, muy suave, casi imperceptible, pero lo suficiente para que el aire de la habitación estuviera menos tenso. Eran pequeñas cosas, detalles que Isabel, con su manía de reglas grandes, nunca notaría. Laura se sentía como una espía del bien, plantando semillas de cariño en territorio enemigo. Poco a poco, algo increíble comenzó a suceder. Nina empezó a responder. Un día, mientras Laura dibujaba una mariposa, Nina, en su propia tablet, dibujó una pequeña flor al lado de la mariposa de Laura. El corazón de Laura casi se le sale por la boca. Fue la primera vez que se comunicaron, que Nina la dejó entrar un poquito en su mundo. Fue una conversación sin palabras, un diálogo de dibujos. Laura sonrió a la pantalla y dibujó un corazoncito al lado de la flor. Y entonces Nina la miró, solo por un segundo, pero fue una mirada diferente, con una pizca de curiosidad, quizás hasta de confianza. Ese muro de silencio acababa de ganar su primera grieta. Isabel, por supuesto, no era tonta. No se fijó en los detalles, pero comenzó a sentir un cambio en el aire. Nina parece diferente, comentó un día con desconfianza en la voz. Está más callada de lo normal. Para Isabel, cualquier cambio era una señal de problema. No veía que Nina estaba más tranquila, veía solo que estaba diferente, y eso rompía sus reglas. Laura sintió un nudo en el estómago. A mí me parece que está bien, doña Isabel. Quizás solo esté cansada, mintió, tratando de disimular. Pero la tía continuó observándola con esos ojos fríos, como si intentara leerle los pensamientos y descubrir qué regla había roto. La presión empezó a aumentar. La crueldad de Isabel no venía de gritos todo el tiempo, sino de pequeñas cosas. Criticaba la forma en que Laura ordenaba los juguetes, aunque estuvieran exactamente como ella mandaba. Se quejaba de una mota de polvo que solo ella podía ver. Era una forma de mantener a Laura siempre con pies de plomo, de dejar claro quién mandaba allí. Un día vio a Nina acurrucada en el sofá con la manta pesada que Laura había cogido. ¿De dónde ha salido esto?, preguntó con voz dura. La encontré en el armario, pensé que le gustaría, hacía frío, respondió Laura lo más tranquilamente que pudo. Isabel le arrancó la manta a la niña. No necesita caprichos, necesita disciplina. Vuelve a poner esto en su sitio. Ahora. Aquel acto fue de una maldad pura. Nina no lloró, pero su cuerpo se encogió de nuevo, volviendo a ser esa criaturita asustada del primer día. Laura sintió el odio subirle por la garganta, pero se lo tragó.
Discutir con Isabel sería un despido seguro, y entonces ya no podría ayudar a Nina de ninguna manera. Cogió la manta y la guardó, con el corazón roto. En ese momento se prometió a sí misma que sería aún más cuidadosa, pero que no se rendiría. Si Isabel quería guerra, entonces guerra tendría. Una guerra silenciosa, donde las armas serían la terquedad y el cariño. Iba a proteger a esa niña, costara lo que costara. La comunicación por dibujos entre Laura y Nina se convirtió en su secreto más importante. Crearon un mundo solo para ellas, lleno de colores y formas, que existía únicamente en las pantallas de las tablets. Laura dibujaba un picnic en el parque y Nina dibujaba un sol brillando sobre ellas. Laura dibujaba un columpio y Nina se dibujaba a sí misma volando. Eran dibujos llenos de vida, de esperanza, todo lo contrario a los monstruos que la niña dibujaba antes. Era la prueba de que, detrás de todo ese miedo, existía una niña normal, con sueños y ganas de niña. Laura guardaba todos los dibujos como si fueran un tesoro, pero un día ocurrió el descuido. Laura necesitó ir al baño y dejó su tablet por un minuto en la mesita de centro. Fue el tiempo exacto para que Isabel pasara por el salón. Vio la pantalla encendida, llena de dibujos de colores. La curiosidad fue más fuerte y cogió el aparato. Pasó el dedo por la pantalla, viendo docenas de dibujos felices de un mundo que no existía en su mansión. Vio la mariposa, la flor, el picnic, el columpio. Y en medio de todo, vio un dibujo que la hizo detenerse. Era un dibujo de dos mujeres de la mano con una niña en medio. Una de las mujeres era alta y sonriente. La otra era alta, pero con cara de enfado y ceñuda. Isabel. ¿Qué significa esto? Su voz resonó en la sala. Laura volvió corriendo, sabiendo ya que la habían descubierto. Doña Isabel, ¿puedo explicarlo? ¿Explicar qué? Que le estás llenando la cabeza a mi sobrina con estas fantasías, que estás fomentando esta rebeldía. Te dije que necesita estructura, no caprichos. Isabel estaba roja de ira. Para ella, esos dibujos no eran una forma de comunicación, eran una ruptura del protocolo, un desorden, un peligro. Veía la influencia de Laura como un veneno que estaba estropeando su trabajo de años para controlar a Nina. La casa, que ya era tensa, adquirió un clima casi irrespirable. Laura intentó argumentar. Solo intentaba conectar con ella, doña Isabel. Es una forma de terapia, ayuda en la comunicación. Pero Isabel la interrumpió. Yo no te pago para que seas terapeuta. Te pago para que sigas las reglas. Su padre me dio autoridad total aquí y tú me estás pasando por encima. La amenaza estaba clara en el aire. O Laura volvía al redil y paraba con sus invenciones, o la calle sería su destino. Laura sintió el peso de la decisión. Si retrocedía, Nina volvería a su prisión de silencio. Si continuaba, podría perder el empleo y la oportunidad de ayudar a la niña. ¿Qué hacer? Esa noche, Laura no pudo dormir. La imagen del rostro furioso de Isabel no se le iba de la cabeza. La mujer no solo era controladora, era ciega. Realmente creía que su manera dura era amor, que su prisión de reglas era protección. ¿Cómo luchar contra alguien que está seguro de que está haciendo el bien? Laura se sentía exhausta, como si hubiera librado una batalla, pero entonces recordó la mirada de Nina cuando dibujaban juntas. Ese brillo de esperanza en los ojos de la niña era todo lo que necesitaba para continuar. No iba a rendirse. Encontraría una manera de ser aún más discreta, más inteligente que Isabel. La tensión en los días siguientes se podía cortar con un cuchillo. Isabel vigilaba cada paso de Laura. Se quedaba parada en la puerta de la habitación, de brazos cruzados, solo observando. Prohibió el uso de tablets fuera de la hora de pantalla y confiscó la de Laura, diciendo que era para evitar distracciones. Laura sintió como si le hubieran cortado su única línea de comunicación con Nina.
La niña pareció sentirlo también. Volvió a estar más encogida, más callada, y los monstruos comenzaron a reaparecer en sus dibujos en papel. El gris estaba volviendo a apoderarse de la vida de Nina, y Laura se sentía impotente para impedirlo. Laura necesitaba un nuevo plan. Si la comunicación visual había sido bloqueada, intentaría otra cosa. Comenzó a tararear en voz baja mientras ordenaba la habitación. Nanas muy suaves, melodías simples, casi un susurro. Notó que, cuando cantaba, los hombros de Nina se relajaban un poquito. Era otra pequeña victoria, otra rendija de luz. Pero Isabel también se dio cuenta. ¿Qué murmullo es ese, Laura? Me está dando dolor de cabeza. Silencio, por favor. El silencio ayuda a la concentración de Nina. Era increíble. Cualquier cosa que trajera una pizca de calor o de vida a esa casa era inmediatamente prohibida. Era una guerra de desgaste. La semana fue pasando en ese clima de guerra fría. Laura tratando de encontrar nuevas formas de conectar con Nina, e Isabel construyendo nuevos muros para impedírselo. Era un juego del gato y el ratón, agotador y estresante. Laura se sentía agotada, pero cada vez que miraba a Nina, encontraba fuerzas para continuar. Sabía que estaba haciendo lo correcto, aunque el mundo entero, o al menos el mundo de Isabel, dijera que estaba equivocada. La compasión era su brújula y no iba a perder el norte, por muy fuerte que fuera la tormenta que Isabel creara a su alrededor. El pronóstico del tiempo en la tele anunciaba una fuerte tormenta para el fin de semana, una de esas con muchos rayos y truenos. Laura sintió que se le encogía el corazón. Sabía que Nina era extremadamente sensible a los ruidos fuertes. Una tormenta de esas sería un terror para la niña. Empezó a pensar en cómo podría ayudarla, quizás con auriculares con cancelación de ruido o creando una cabaña de mantas en la habitación para que se sintiera segura. Tenía que preparar un plan de emergencia para cuando llegara la tormenta, para proteger a la niña del caos que se avecinaba. El viernes por la tarde, el cielo ya empezaba a ponerse gris y pesado. El viento golpeaba las ventanas de la mansión, creando un sonido aterrador. Laura vio a Nina cada vez más agitada, caminando de un lado a otro en la habitación, con las manitas tapándose los oídos. El miedo de la niña era casi palpable. Laura se acercó despacio, queriendo calmarla, pero antes de que pudiera hacer nada, Isabel entró en la habitación con una expresión dura en el rostro. Parecía casi satisfecha con el miedo de su sobrina, como si fuera una oportunidad de demostrar que sus métodos eran los correctos. Laura comenzó a hablar. Doña Isabel estaba pensando, quizás podríamos... Pero su tía la interrumpió con un gesto de la mano. Usted no va a hacer nada. Yo misma me encargo de esto. Necesita aprender a controlarse y a lidiar con sus miedos. Andar con paños calientes solo empeora las cosas. El tono de su voz era definitivo. No había lugar para la discusión. Laura sintió un pavor apoderarse de ella, un presentimiento horrible de que algo muy malo estaba a punto de suceder. Sabía que el método de Isabel para lidiar con una crisis de esas sería desastroso. Entonces llegó el golpe final. Su jornada de trabajo ha terminado por hoy. Laura puede irse a casa antes. Laura se quedó paralizada. Pero la tormenta... Nina, he dicho que yo misma me encargo de esto, repitió Isabel con los dientes apretados. Es mi sobrina y esta es mi casa. Ahora, por favor, retírese. Expulsarla justo en el momento de peligro era una demostración de poder, una forma de castigarla por su rebeldía. Dejar a Nina sola con su tía en medio de una tormenta era lo peor que podía pasar. Laura salió de la mansión con el corazón en un puño, sintiéndose completamente derrotada y aterrorizada por lo que Isabel podría hacerle a la niña indefensa. Laura caminaba por la calle mientras las primeras gotas de lluvia, gordas y pesadas, comenzaban a caer. Cada paso lejos de esa mansión
parecía incorrecto, como si estuviera abandonando a un soldado en el campo de batalla. El cielo se oscurecía rápidamente y el sonido del viento silbando entre los árboles parecía el llanto de un niño. Miraba su móvil, impotente. No tenía el número del padre de Nina, el tal Fernando. No tenía a quién llamar, a quién pedir socorro. Estaba sola en esto, y la imagen de la niña encogida, con las manos en los oídos, no se le iba de la cabeza. La sensación de inutilidad era abrumadora. Ella, que había prometido ser el escudo de Nina, ahora estaba fuera del castillo, mientras el monstruo estaba dentro con la princesa. Dentro de la mansión, el primer trueno retumbó, sacudiendo las ventanas. Nina soltó un grito ahogado y corrió debajo de su mesita, el único lugar donde se sentía un poco segura. Isabel entró en la habitación con una expresión de impaciencia. «Nina, deja ya este drama. Es solo un ruido. Ya eres una niña grande. Necesitas aprender a controlarte». Pero Nina no la oía. Su mundo era solo el sonido aterrador del trueno y el zumbido del pánico en sus oídos. Comenzó a mecerse hacia adelante y hacia atrás, un movimiento que la calmaba, pero que irritaba profundamente a su tía. Para Isabel, aquello era un comportamiento inaceptable, una rabieta que necesitaba ser corregida a las bravas. Laura llegó a su pequeño apartamento, completamente empapada. La lluvia de fuera se había convertido en un diluvio. Intentó distraerse, encendió la tele, intentó leer un libro, pero nada funcionaba. Su mente estaba a kilómetros de distancia, atrapada en esa habitación lujosa y fría. Se imaginaba el pavor de Nina, el ruido de los truenos que para la niña debían sonar como el fin del mundo, y se imaginaba la frialdad de Isabel. Su incapacidad para ofrecer un abrazo, una palabra de consuelo. La angustia crecía en su pecho a cada minuto que pasaba. Era una tortura saber lo que estaba pasando y no poder hacer absolutamente nada. Era como ver una película de terror sabiendo el final trágico y no poder gritar para avisar a la víctima. Isabel, viendo que sus sermones no servían de nada, decidió tomar una medida más drástica. «Ya que no quieres escucharme, te quedarás aquí sola hasta que aprendas a calmarte», dijo con voz gélida. Se levantó, caminó hasta la puerta de la habitación y la cerró. Nina, desde debajo de la mesa, vio la puerta cerrarse y un pavor aún mayor se apoderó de ella. Odiaba las puertas cerradas, odiaba sentirse atrapada. Y entonces oyó el sonido de la llave girando en la cerradura. ¡Clic! Ese sonido metálico fue el detonante. El miedo se transformó en pánico total. La disciplina de Isabel no era un remedio, era un veneno, y estaba empezando a hacer efecto. Fuera, la tormenta estaba en su apogeo. Rayos cortaban el cielo, seguidos de truenos que hacían temblar el suelo. Y dentro de la habitación, Nina comenzó a gritar. Eran gritos desesperados, agudos, el sonido de un animalito acorralado. Salió de debajo de la mesa y corrió hacia la puerta, golpeando con sus pequeños puños la madera maciza. ¡Mamá!, gritó, una palabra que casi nunca usaba, una palabra que solo salía en momentos de extremo desespero. Isabel, al otro lado de la puerta, en el pasillo silencioso, oyó el grito. Por un segundo pareció dudar, pero su convicción de que estaba haciendo lo correcto era más fuerte. «Necesita aprender», susurró para sí misma, como si intentara convencerse a sí misma. Laura, en su apartamento, miró el reloj. Ya había pasado más de una hora. La lluvia no amainaba. El mal presentimiento en su pecho era tan fuerte que ya no podía ignorarlo. «Esto está mal. Esto está muy mal», dijo en voz alta a la sala vacía. Pensó en la fragilidad de Nina, en la crueldad disfrazada de disciplina de Isabel, y tomó una decisión. Cogió las llaves, el paraguas y salió corriendo a la calle. No sabía qué iba a hacer, cómo iba a entrar en la mansión
¿O qué le diría a Isabel? Solo sabía que no podía quedarse parada. Tenía que volver. Tenía que, al menos, intentarlo. La idea de Nina sufriendo sola era insoportable. El viaje de vuelta fue una pesadilla. Las calles estaban inundadas. El viento casi le arrancaba el paraguas de la mano. Cogió un autobús que tardó una eternidad en llegar. Cada minuto de retraso era una tortura. Se sentía una heroína de película de acción, corriendo contra el tiempo para desactivar una bomba. Pero la bomba era la crisis de una niña, y el villano era la persona que debería estar cuidándola. La lluvia le golpeaba la cara, mezclándose con las lágrimas de frustración y miedo que comenzaban a correr por sus mejillas. Por favor, que esté bien. Por favor, que llegue a tiempo. Se repetía a sí misma, como una oración. Isabel bajó a la sala de estar e intentó leer una revista, con copa de vino en la mano. Pero ni ella podía ignorar los gritos que venían del piso de arriba. Eran más bajos ahora, ahogados por la distancia, pero seguían allí. Eran el sonido de su fracaso, pero nunca lo admitiría. Para ella, eran el sonido de la terquedad de Nina, una prueba de que la niña necesitaba aún más control, aún más rigidez. Subió el volumen de la música clásica que sonaba en el ambiente, en un intento inútil de ahogar los gritos de su sobrina y su propia conciencia. La mansión, que antes era silenciosa por orden, ahora era silenciosa por negación. Dentro de la habitación, el pánico de Nina había llegado a un nivel peligroso. Arañaba la puerta con las uñas, dejando marcas en la pintura cara. Tiró los bloques de madera contra la pared, uno por uno. La habitación, antes impecablemente ordenada, ahora parecía un campo de batalla. La niña estaba empapada en sudor y lágrimas, con la respiración entrecortada, los ojos desorbitados de terror. Ya no solo tenía miedo de la tormenta, ahora tenía miedo de estar sola, de estar encerrada, de haber sido abandonada en medio del caos. La crueldad de Isabel había logrado crear un trauma mucho mayor del que cualquier trueno podría causar. Laura finalmente llegó a los portones de la mansión. El guardia de noche, un señor simpático que ya la conocía, la miró con sorpresa. «Doña Laura, ¿qué hace aquí a estas horas?» «La tormenta es un peligro». «Lo sé, don Antonio. Me he olvidado algo muy importante. Necesito entrar. Es urgente». Mintió, la voz temblorosa por el frío y el nerviosismo. El guardia, viendo la desesperación en sus ojos, no discutió. Le abrió el portón. Laura corrió por el jardín empapado, con el corazón latiendo descontroladamente en el pecho. Con cada paso más cerca de la casa, sentía que se estaba acercando al centro de un huracán. Cuando llegó a la puerta principal, vio que estaba cerrada con llave. Claro, tocó el timbre. 1, 2, 3 veces. Nada. Isabel probablemente no le abriría. Desesperada, Laura comenzó a dar la vuelta a la casa, buscando alguna ventana abierta, alguna otra entrada. Fue entonces cuando lo oyó. Incluso con el ruido de la lluvia y el viento, consiguió oírlo. Un grito, agudo y lleno de dolor. El grito de Nina. En ese momento, toda la duda y el miedo de Laura se transformaron en pura adrenalina. Ya no le importaba si la despedían. No le importaba la furia de Isabel. Solo una cosa importaba: llegar hasta esa niña. Isabel oyó el timbre. ¿Quién puede ser a estas horas? Refunfuñó. Fue a la puerta y miró por la mirilla. Vio la figura empapada de Laura. Un odio frío se apoderó de ella. ¡Qué audacia! ¡Qué insolencia la de esa niñera de volver allí después de haber sido despachada! Decidió ignorarla. Que se quedara bajo la lluvia era lo que se merecía por meterse donde no la llamaban. Volvió a la sala sintiéndose victoriosa, como si hubiera ganado una pequeña batalla. Pero el sonido del timbre fue sustituido por el sonido de golpes en la puerta de cristal de la cocina. Laura no se iba a rendir tan fácil.
Nina, en su habitación, estaba agotada. Los gritos se habían transformado en sollozos bajos. Estaba encogida en un rincón, temblando, abrazando sus propias rodillas. La habitación era un desastre, un reflejo del caos que había dentro de ella. Se sentía completamente sola, como si estuviera en un barquito en medio de un océano oscuro y furioso. La figura de su madre, la única que conseguía calmarla, le venía a la mente en destellos, pero el recuerdo era distante, doloroso. La única persona real en su vida que le ofrecía algo de consuelo había sido enviada a casa, y la que se quedó, la había encerrado para que se pudriera en medio de la tormenta. Laura encontró una ventana de la cocina que no estaba bien cerrada. Con las manos temblando, consiguió abrirla y entrar. Estaba dentro de la casa. El silencio allí era aterrador, roto solo por los gritos lejanos de Nina y el sonido de la música clásica. Siguió el sonido de los gritos, subiendo la gran escalera de puntillas. Cada escalón crujía bajo sus zapatos mojados. Se sentía una ladrona, una intrusa, pero no estaba allí para robar nada. Estaba allí para devolver algo: la seguridad de una niña. Llegó al pasillo del segundo piso y vio la escena que confirmó sus peores miedos. Isabel parada fuera de la habitación de Nina, escuchando a su sobrina llorar. «¿Qué estás haciendo aquí?», siseó Isabel, con los ojos desorbitados de furia al ver a Laura. «Voy a llamar a la policía. Has entrado en mi casa». «Abre la puerta, Isabel», dijo Laura, la voz firme, sin una pizca de miedo. «La niña está en pánico. Abre esa puerta ahora». «No voy a abrir nada. Está aprendiendo una lección, y tú no tienes ningún derecho a darme órdenes aquí». Las dos mujeres se enfrentaron en el pasillo mal iluminado, mientras la tormenta rugía fuera y una niña sufría dentro. Era la confrontación final entre el control y la compasión. Laura no perdió el tiempo discutiendo. Corrió hacia la puerta, girar el pomo, intentó, pero estaba cerrado con llave. «¡Abre! ¡Necesita ayuda!», gritó Laura golpeando la puerta, tratando de que Nina oyera su voz. «Nina, soy yo, Laura, estoy aquí fuera». Desde dentro, Nina la oyó. En medio del caos, oyó la voz de Laura, una pizca de esperanza. Corrió hacia la puerta y empezó a golpear también desde su lado. Los sonidos de los golpes desde dentro y desde fuera se unieron. Una llamada desesperada de socorro y un eco desesperado de que la ayuda estaba llegando. El testigo de todo aquello fue el viejo mayordomo de la casa, que apareció en el pasillo, atraído por los gritos. Vio a Isabel parada con una expresión de odio, y vio a la niñera, empapada y desesperada, intentando forzar la puerta para socorrer a la niña. Él, que trabajaba en esa casa desde hacía décadas y siempre había obedecido las órdenes de Isabel en silencio, vio en esa escena la verdad que siempre había sabido, pero nunca se había atrevido a admitir. Los métodos de la patrona eran crueles. Sus ojos se encontraron con los de Laura, y por primera vez no vio a una simple empleada, sino a una aliada en la protección de esa niña. La tensión en el pasillo era insoportable. Isabel gritaba amenazas, Laura gritaba palabras de consuelo a Nina a través de la puerta, y la niña lloraba y golpeaba desde el otro lado. La casa, normalmente un templo de orden, se había convertido en un manicomio de emociones a flor de piel. La tormenta de fuera parecía pequeña en comparación con la tormenta que ocurría dentro. Laura sabía que tenía que hacer algo, y rápido. Cada segundo que Nina pasaba encerrada en ese estado era un daño que podría ser irreparable. Miró por el pasillo, buscando algo, cualquier cosa, y fue en ese momento cuando oyó un sonido diferente, el sonido de un coche llegando, el ruido de los neumáticos en la grava mojada, y después el sonido de la puerta principal abriéndose, pasos apresurados, una voz de hombre, preocupada, llamando: «Isabel, Nina, ¿qué está?»
¿Pasando? ¿Qué es este griterío? Nadie esperaba aquello, nadie podía imaginarlo. El hombre que acababa de entrar en medio de ese caos, con el rostro pálido de preocupación, era Fernando, el padre de Nina, que debería estar a miles de kilómetros de distancia. Había llegado a casa antes. El silencio que siguió fue más estruendoso que cualquier trueno. Isabel se congeló, el rostro perdiendo todo su color. Laura dejó de golpear la puerta, con el corazón desbocado. Incluso los sollozos de Nina, desde dentro, parecieron cesar por un instante. Todas las miradas se volvieron hacia la figura de Fernando, parado al final del pasillo, mirando esa escena de puro horror. Su hermana parada como una estatua, la niñera empapada pareciendo una guerrera desesperada, y la puerta de la habitación de su hija cerrada, con llave, con el sonido de llanto viniendo de dentro. No entendía nada, pero al mismo tiempo empezaba a entenderlo todo. Fernando miró la escena en el pasillo y su mente simplemente no podía procesarlo. Por un lado, su hermana Isabel, con el rostro pálido de furia, la imagen de la autoridad en la que siempre había confiado. Por el otro, una mujer extraña, completamente empapada, con el rostro marcado por la desesperación, que supuso era la nueva niñera, y en medio la puerta cerrada de la habitación de su hija, de donde provenían sonidos de llanto y pánico. ¿Qué está pasando aquí? Isabel, ¿qué es este griterío? ¿Dónde está Nina?, preguntó, la voz grave resonando en el sitio sin pasillo. Su llegada inesperada había congelado la pelea, pero la tensión en el aire era casi sólida, pesada, como la humedad de la tormenta que acababa de dejar fuera. Isabel fue la primera en recuperarse del shock y, como un animal acorralado, atacó, usando las palabras como arma. «Fernando, gracias a Dios que has llegado. Esta mujer está loca. Ha entrado en la casa. Nina estaba agitada por la lluvia. La he mandado a casa antes y ha vuelto y ha entrado en la propiedad». Señalaba con el dedo tembloroso a Laura, pintando un cuadro de locura y obsesión. Estaba intentando forzar la puerta, asustando a Nina aún más. Iba a llamar a la policía ahora mismo. Sus palabras eran firmes, calculadas. Estaba usando su posición, su estatus de hermana, de familia, para crear su versión de la verdad antes de que Laura pudiera decir una sola palabra. Laura miró a Fernando y después a Isabel, incrédula. La mentira era tan descarada, tan cruel, que por un segundo se quedó sin aire. «Eso no es verdad», consiguió decir finalmente, la voz entrecortada por el llanto y la indignación. «La puerta estaba cerrada con llave. Nina está en pánico ahí dentro. La ha encerrado sola en la tormenta». Pero su apariencia no la ayudaba. Mojada, despeinada, con los ojos rojos. Parecía la imagen exacta de la persona descontrolada que Isabel estaba describiendo. Para Fernando, que no sabía nada, era la palabra de su hermana, siempre tan controlada y sensata, contra la de una extraña que parecía estar en medio de un ataque de nervios. A Fernando le daba vueltas la cabeza. Había vuelto a casa antes porque le habían cancelado el vuelo, esperando encontrar la paz de su hogar. En su lugar, encontró el infierno. Los gritos de su hija, las acusaciones de su hermana, la desesperación de la niñera. Era demasiada información, demasiada emoción. Se sentía un completo extraño en su propia casa. Por un lado, la lógica le decía que creyera a Isabel. Era su hermana, sangre de su sangre, la persona que cuidaba de Nina desde que su esposa falleció. Pero por otro, había algo en los ojos de esa niñera. Una sinceridad tan desesperada que le impedía simplemente descartar lo que decía. La culpa lo golpeó como un puñetazo en el estómago. La verdad es que no tenía ni idea de lo que pasaba en esa casa. Viajaba, trabajaba, mandaba dinero y confiaba en que todo estaba bien. Delegó la crianza de su hija, lo más preciado de su vida, en otra persona. Y ahora, el resultado de su ausencia estaba justo frente a él,
Un caos de acusaciones y el llanto aterrorizado de su niña. ¿Quién tenía razón? ¿Quién se equivocaba? No lo sabía. Y la vergüenza de no saber, de ser un padre tan ausente que no podía ni descifrar la verdad dentro de su propia casa, era paralizante. Isabel se percató de la confusión de su hermano y continuó atacando. Le dije que sus métodos no funcionan aquí, Fernando. Le llena la cabeza a Nina de fantasías, de cancioncitas, de olores. No entiende que una niña como Nina necesita reglas firmes, un ambiente sin estímulos. La encerré en la habitación por su seguridad para que se calmara y esta mujer lo ha convertido todo en un circo. Hablaba con la convicción de una experta, usando palabras difíciles para hacer que su crueldad pareciera un tratamiento médico. Y por un momento pareció funcionar. Fernando miró a Laura con duda, casi con severidad. Ese fue el punto más bajo para Laura. Esa mirada, la mirada de que quizás se iba a creer la mentira. Se sintió completamente sola. El guardia de seguridad, el mayordomo, nadie contradeciría a la patrona. Y ahora el padre, la última esperanza, parecía estar cayendo en la trampa de Isabel. Había fracasado, había entrado en la casa, luchado, gritado y al final iba a ser vista como la villana. La injusticia era tan grande que todo su cuerpo temblaba. Abrió la boca para intentar una vez más, para suplicar, pero no le salió ninguna palabra. ¿De qué serviría? Contra el poder del dinero y de la familia, su palabra no valía nada. Bajó la cabeza, derrotada, las lágrimas de la derrota mezclándose con las gotas de lluvia que aún goteaban de su cabello. Pero entonces algo sucedió. Un sonido proveniente de dentro de la habitación. Un sonido que no era de pánico, sino de súplica. La vocecita fina y asustada de Nina. Y no llamaba a su tía ni a su padre que acababa de llegar. Con la voz rota por el llanto, llamó por un nombre. Un apodo que solo una persona usaba. Lala. La voz sonó ahogada por la puerta. Lala. Fue casi un susurro, pero en el tenso silencio del pasillo sonó como un trueno. ¿Por qué una niña, supuestamente aterrorizada por su niñera, la llamaría en ese momento de desesperación? La pregunta quedó en el aire, rompiendo la lógica de la historia de Isabel. El mundo de Fernando se detuvo. Lala. Nunca había oído ese apodo, pero vio la reacción de las dos mujeres. Isabel se puso aún más pálida, como si le hubieran dado una bofetada. Y Laura levantó la cabeza, llenos de dolor, los ojos y de un amor tan profundo por la niña que era imposible de fingir. Esa llamada, ese pequeño hilo de voz desde detrás de la puerta, era la verdad. Podía no explicarlo todo, pero señalaba una dirección. Y la dirección no era su hermana. El castillo de mentiras de Isabel acababa de sufrir su primera grieta, y la grieta tenía el nombre de Lala. La mirada de Fernando cambió. La confusión dio paso a una claridad fría y aterradora. Miró el rostro duro y controlador de su hermana, luego el rostro sufrido y genuino de la niñera. Oyó de nuevo la voz de su hija en su mente, pidiendo ayuda, y la ayuda tenía el nombre de Laura. La culpa que sentía por ser un padre ausente se transformó en una oleada de furia protectora. Le había fallado a su hija durante años, pero no le iba a fallar en ese momento. Se giró hacia Isabel con la mirada ardiendo. «¿Dónde está la llave, Isabel?», preguntó, la voz baja y peligrosa. «No seas ridículo, Fernando. Yo estoy al mando aquí», intentó argumentar, tratando de mantener su pose de autoridad. «Dame la llave», repitió, dando un paso adelante. «No, necesita aprender a...», comenzó a decir Isabel, pero no terminó la frase. Fernando ya no iba a esperar, ya no iba a discutir. Simplemente se dio la vuelta, dio 2 pasos hacia atrás para coger impulso y se lanzó con todo el peso de su cuerpo contra la puerta de madera maciza. El sonido de la madera partiéndose fue brutal, violento, un eco de la rabia y el dolor que sentía. La puerta cedió al primer intento. Solo un fuerte crujido.
«Fernando, para, la vas a asustar aún más», gritó Isabel, ahora en pánico, viendo cómo su control se rompía junto con la puerta. Pero él no la oyó. Se lanzó de nuevo, y de nuevo. Con cada impacto, la madera gemía y se partía un poco más. Laura observaba con el corazón en un puño una mezcla de miedo por la violencia y de esperanza por la liberación de Nina. El padre finalmente había despertado. Estaba allí, ya no como una figura ausente, sino como un padre oso, dispuesto a derribar cualquier cosa que se interpusiera entre él y su hija. Finalmente, con un estruendo final, la cerradura cedió y la puerta se abrió con violencia, golpeando contra la pared interior. Por un segundo, todos se quedaron paralizados en el umbral, mirando la escena dentro. La habitación era un caos. Juguetes rotos, cojines rasgados, arañazos en la pared. Y en el rincón más alejado, encogida debajo de la ventana, estaba Nina, una bolita de puro terror, sollozando en voz baja. El resultado del método de Isabel estaba allí expuesto para quien quisiera verlo. La escena era la prueba final e irrefutable de que Laura decía la verdad desde el principio. Isabel se quedó parada en la puerta con la boca abierta, furiosa e impotente. Su plan, su control, todo se había hecho polvo. Miró a su sobrina y incluso en ese momento su primera reacción fue de irritación. «Nina, levántate de ahí ya. Deja esta escena», ordenó, la voz todavía llena de autoridad, aunque ya nadie la escuchaba. Era incapaz de sentir compasión, incapaz de ver el sufrimiento de la niña. Solo podía ver la desobediencia, el desorden, la ruptura de sus sagradas reglas. Su reacción fue la puntilla final para cualquier duda que Fernando pudiera tener. Mientras Isabel ladraba órdenes desde la puerta, Laura no dudó ni un milisegundo. No miró a Fernando, no miró a Isabel. Solo tenía ojos para Nina. Corrió hacia el interior de la habitación, pasando junto a los dos hermanos como un huracán. No dijo una palabra. Se arrodilló en el suelo, se acercó despacio a la niña encogida y en lugar de intentar sacarla de allí, simplemente se sentó a su lado y la cubrió con su propio cuerpo, como una loba protegiendo a su cachorro. Se convirtió en un escudo humano entre Nina y el resto del mundo, un puerto seguro en medio de la tormenta. Fernando lo observó todo, paralizado. La imagen era de un contraste brutal. Por un lado, su hermana, de pie, gritando órdenes inútiles, emanando rabia y frustración. Por el otro lado, la niñera, la extraña, en el suelo, empapada y exhausta, sin decir nada, solo ofreciendo su cuerpo como protección, como consuelo. En ese instante lo entendió todo, no con la cabeza, sino con el corazón. Entendió años de ausencia, de confianza ciega, de una crueldad silenciosa que ocurrió justo debajo de sus narices. Vio lo que era el control y lo que era la compasión. Laura, de espaldas a la puerta, abrazando a la pequeña Nina, comenzó a tararear. La misma melodía suave que usaba para calmarla, casi un susurro. Creaba una pequeña burbuja de paz en medio del caos. Un sonido de cariño para ahogar los sonidos del miedo. No había visto llegar a Fernando, no le importaba quién estaba en la habitación. Todo su ser, toda su energía estaba enfocada en una sola cosa: proteger a esa niña. No estaba haciendo un espectáculo, no estaba tratando de demostrar nada. Era puro instinto, puro amor. La mente de Fernando intentaba procesar la escena. Su hermana, quien le confió la vida de su hija, resultó ser una tirana fría e incapaz. Y la empleada, contratada hacía pocos días, demostró una valentía y un amor que él, el propio padre, no había demostrado en años. Pensó que la seguridad de su hija estaba garantizada por reglas y rutinas, pero la verdad estaba allí frente a él. La verdadera seguridad era un abrazo, una canción, un cuerpo sirviendo de escudo. La revelación fue tan impactante,
tan profunda que sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Miró a la niñera en el suelo protegiendo a su hija y luego a su hermana parada en la puerta, y la verdad lo golpeó como un rayo. Una verdad simple y terrible. La persona a la que pagaba para cuidar de su hija era la única que realmente se preocupaba por ella. Y la persona de su familia, de su sangre, era la fuente de todo su sufrimiento. Había entregado a su ovejita a la loba y ni siquiera sospechaba. La vergüenza y la rabia se mezclaron dentro de él, creando una determinación fría. Las cosas iban a cambiar a partir de ese exacto momento. La escena se congeló por un instante eterno. El sonido de la lluvia fuera, el zumbido de la electricidad en el aire, la respiración entrecortada de todos. En el suelo, Laura y Nina, formando un pequeño capullo de seguridad. En la puerta, Isabel, la imagen de la furia derrotada. Y entre ellos, Fernando, el padre que finalmente había vuelto a casa, no solo físicamente, sino emocionalmente. Y lo que vio lo rompió por dentro, pero al mismo tiempo comenzó a reconstruirlo. No podía creerlo. Simplemente no podía creer lo que había dejado que le pasara a su propia hija. El tiempo pareció detenerse. Fernando observó la escena durante un largo instante, y fue como si le arrancaran una venda de los ojos. Años de ausencia, de excusas, de confianza ciega, todo se derrumbó en ese momento. Vio la verdad desnuda y cruda. Se giró lentamente hacia su hermana. La furia en su rostro era fría, silenciosa, mucho más aterradora que cualquier grito. «Vete, Isabel», dijo la voz baja, casi un susurro, pero cargada de un peso final. «¿Qué? Fernando, no puedes estar hablando en serio. Esta mujer», comenzó ella, pero él la interrumpió. «He dicho, vete». No era una petición, era una orden final. Ya no le pedía su opinión. La estaba expulsando de su puesto, de su casa, de la vida de su hija. Isabel lo miró, sorprendida. Ella, que siempre había tenido el control, que siempre había dado las órdenes, estaba siendo expulsada. Por un momento pensó en discutir, en luchar, pero la mirada de Fernando la hizo retroceder. Era una mirada que nunca había visto antes, la mirada de un extraño. Vio que había perdido. Había perdido el control, la confianza de su hermano y, lo más importante, la guerra. Con una última mirada de puro odio dirigida a Laura, se dio la vuelta y salió de la habitación, sus pasos duros resonando en el pasillo. La reina había sido depuesta. Su derrota no fue ruidosa, fue silenciosa, amarga, pero, por ahora, definitiva. La puerta de la habitación quedó abierta, y con la salida de Isabel fue como si todo el aire viciado de ese lugar saliera con ella. Ahora, en la habitación, solo quedaban los tres: el sonido de la lluvia, el llanto bajo de Nina y la suave melodía que Laura continuaba tarareando. Fernando se quedó parado en la puerta, sintiéndose un intruso en su propia tragedia. No sabía qué hacer. Sus instintos de hombre de negocios, de dar órdenes y resolver problemas, eran inútiles allí. Vio a Laura en el suelo, actuando con una calma y un cariño que él mismo nunca supo darle a su hija, y entendió que, para entrar en ese pequeño mundo de dolor y miedo, no podía llegar como un rey a su castillo. Tenía que llegar como un igual, despojado de toda su autoridad y de todo su poder. Entonces hizo lo más difícil y valiente que había hecho en su vida. En lugar de dar un paso adelante, se agachó. Primero se puso de rodillas. Luego, lentamente, se sentó en el suelo, allí mismo en medio del desorden, a una distancia segura para no asustar a Nina. Se hizo pequeño, vulnerable. Simplemente se quedó allí, observando a Laura y a su hija, escuchando la nana. No intentó hablar, no intentó tocar a nadie. Solo estuvo presente, en silencio, un testigo humilde de ese acto de compasión. Era su forma de pedir perdón sin usar palabras,
demostrar que estaba allí para aprender. Laura continuó tarareando, sintiendo la presencia de Fernando, pero sin desviar su atención de Nina. Sabía un momento delicado, un primer paso. Después de unos minutos, que parecieron una eternidad, Fernando respiró hondo y con la voz un poco temblorosa y desafinada, comenzó a tararear la misma melodía junto a ella. El sonido de su voz grave se mezcló con el suave sonido de la voz de Laura. No fue un dúo perfecto, pero fue lo más hermoso que había sucedido en esa habitación. Fue el sonido de un padre intentando por primera vez hablar el idioma de su hija, el idioma del cariño. Y entonces el milagro ocurrió. Nina, que tenía el rostro escondido en el hombro de Laura, pareció oír la voz de su padre. Dejó de temblar. Lentamente, muy lentamente, giró la cabeza y se asomó por encima del hombro de Laura. Sus ojitos, rojos e hinchados de tanto llorar, se encontraron con los ojos de su padre. Fernando continuó tarareando, y una pequeña sonrisa, la más frágil y tímida de las sonrisas, apareció en su rostro. Nina lo observó durante un largo tiempo, y entonces su manita, que estaba agarrada con fuerza a la blusa de Laura, se soltó y extendió la mano en su dirección. No lo tocó, solo la extendió en el aire, un gesto de paz, de curiosidad. El puente estaba construido. Las lágrimas que Fernando estaba conteniendo finalmente rodaron por su rostro. Eran lágrimas de tristeza por todo el tiempo perdido, pero también de una alegría tan inmensa que dolía. Él extendió también su mano, y sus dedos casi tocaron los de ella. Ese pequeño gesto, ese casi toque, valió más que todas las conversaciones que nunca tuvieron. Laura observó la escena con el corazón rebosante de emoción. Su trabajo estaba hecho. No solo había protegido a Nina, había devuelto a la niña a su padre y al padre a su niña, había juntado los pedazos de esa familia y comenzado a pegarlos. Cuando Nina finalmente se calmó y se durmió, agotada, en los brazos de Laura, Fernando se acercó, miró a la niñera y en sus ojos había una gratitud que ninguna palabra podría describir. «Yo no sé cómo agradecértelo», susurró, la voz ronca. «Has salvado a mi hija, de mí, de mi ignorancia». Laura solo sonrió, una sonrisa cansada, pero feliz. «Solo hice lo que cualquiera haría», respondió. Pero ambos sabían que eso no era verdad. Lo que ella hizo fue extraordinario. Libró una guerra sola, armada solo con su coraje y su corazón. Fernando la miró a los ojos, y la decisión que tomó en ese instante cambiaría la vida de todos para siempre. «No sé cómo ser el padre que ella necesita, Laura. La escena de hoy me lo ha demostrado, pero tú sabes cómo mantenerla a salvo, sabes cómo llegar a ella». Hizo una pausa, respirando hondo. «Por favor, no seas solo su niñera. Quiero que seas la jefa de esta casa. Adminístralo todo. Contrata a quien necesites, cambia lo que quieras. Crea el mundo que Nina necesita para ser feliz. Te daré todos los recursos, todo el dinero, todo el apoyo. Solo enséñame a ser padre de nuevo». La propuesta dejó a Laura sin palabras. Era una responsabilidad inmensa, una confianza absurda, pero mirando el rostro sincero de ese padre roto y a la niña durmiendo en sus brazos, supo la respuesta. Aceptó. En las semanas siguientes, la mansión sufrió una transformación radical. El silencio fue reemplazado por música suave. Las luces fuertes dieron paso a luces de colores y relajantes. La habitación de Nina se convirtió en un paraíso sensorial, con columpios, mantas de diferentes texturas y un rincón de lectura que parecía un nido. El orden frío de Isabel dio paso al cálido y feliz caos del afecto. El cambio más hermoso, sin embargo, no fue en la casa, sino en las personas. Fernando canceló sus viajes, pasaba horas en el suelo, dibujando con Nina, reaprendiendo a jugar. Laura estaba siempre cerca, no como una jefa, sino como una guía,
una traductora de las necesidades y los sentimientos de la niña. Se convirtieron en un equipo, un trío. Nina empezó a sonreír más. No hablaba, pero sus dibujos se volvieron más claros, más felices. Dibujaba su nueva vida, un sol, una mariposa, de la mano, 3 personas, un padre, una niña y su ángel de la guarda. Por primera vez en mucho tiempo, la felicidad parecía posible, pero mientras la paz reinaba en la mansión, en un lujoso despacho en el centro de la ciudad, una nueva tormenta se estaba formando. Isabel, con el rostro transformado por un rencor frío y calculador, estaba sentada frente a una mesa con 2 abogados y una psicóloga infantil. Contaba su versión de la historia, una narrativa perfectamente ensayada de preocupación e injusticia. Una historia en la que ella era la víctima y su hermano, un hombre inestable y en duelo que había caído bajo la influencia de una empleada manipuladora y peligrosa. Hablaba con la calma de quien está seguro de su propia razón. Mi hermano no está bien, doctora. Está creando un ambiente sin ninguna estructura, sin reglas, para una niña que las necesita desesperadamente. Es perjudicial, decía Isabel, la voz llena de una falsa preocupación. Esa niñera lo ha convencido de que el cariño es suficiente, pero lo que está haciendo es negligencia. Mi sobrina va a retroceder, se convertirá en un adulto incapaz de vivir en el mundo real. Me necesita. Los abogados escuchaban, asintiendo, oliendo un caso grande y caro. La psicóloga, con su elegante traje y mirada seria, tomaba notas, ya convencida por la actuación de Isabel. El abogado principal, un hombre de pelo canoso y sonrisa de tiburón, juntó las manos sobre la mesa. Basado en su relato y en la evaluación preliminar de la doctora, creo que tenemos un caso muy sólido, señora Isabel. Podemos argumentar que el ambiente actual es inestable e inadecuado para el desarrollo de la niña. Hizo una pausa, mirándola con seriedad. Vamos a solicitar la tutela. Pediremos la custodia de emergencia de su sobrina, alegando que el padre, en este momento, no tiene condiciones para cuidarla. Lo haremos por el bien de Nina. El rostro de Isabel se contrajo en una sonrisa satisfecha, casi imperceptible. Sí, dijo, la voz suave como la seda. Por el bien de mi sobrina. En ese momento ya no era solo una tía controladora que había sido derrotada. Se había convertido en algo mucho más peligroso. Se había convertido en una enemiga que usaría el poder del dinero, de la influencia y de la propia ley para recuperar lo que creía que era suyo por derecho. La guerra no había terminado con su salida de la mansión. Solo había cambiado de campo de batalla. Ahora, la lucha sería en los tribunales, un lugar donde la compasión no siempre gana. De Mintus, vuelta en la mansión, la noche estaba tranquila. La tormenta había pasado y la luna llena iluminaba el jardín. Desde la ventana se podía ver la silueta de Fernando acostando a Nina. Le dio un beso en la frente a su hija, la arropó bajo la manta y se quedó allí, simplemente mirándola dormir con una mirada de amor infinito. Laura observaba desde la puerta con una sonrisa. En ese momento parecían una familia de verdad, una imagen de paz perfecta. Era el final feliz que tanto merecían, una prueba de que el amor y la paciencia podían, sí, curar las heridas más profundas. Pero la imagen, por muy bonita que fuera, era frágil. Su felicidad se estaba construyendo sobre un terreno que pronto sería sacudido. La amenaza de Isabel se cernía sobre ellos como una nube oscura en el horizonte, invisible pero real. Habían ganado la batalla por la casa, la batalla por el corazón de Nina, pero la guerra, la verdadera guerra para demostrar que el amor es más importante que las reglas, apenas comenzaba. Y sería una guerra larga, sucia y dolorosa, librada ya no con puertas cerradas, sino con documentos, informes y acusaciones. El final feliz todavía estaba muy, muy lejos. Y tú,
¿Qué habrías hecho en el lugar de Fernando? ¿Habrías confiado en tu familia o en el instinto de una extraña? La verdad es que proteger a quienes amamos no siempre es fácil. A veces significa luchar contra las personas que deberían estar de nuestro lado. La historia de ellos nos enseña que muros y reglas pueden crear una prisión, pero solo la compasión puede construir un hogar de verdad, un lugar seguro donde el corazón puede finalmente descansar y florecer. El amor que Laura demostró fue la llave que abrió la puerta a la curación de Nina. Y el amor que Fernando reaprendió a sentir fue lo que le dio fuerzas para luchar por su hija. Al final, no importa cuán fuerte sea la tormenta de fuera, la verdadera seguridad está en el calor de un abrazo, en el sonido de una canción y en el coraje de estar al lado de quien nos necesita, sin importar el costo. El viaje de Laura, Fernando y Nina estaba lejos de terminar. La batalla legal que se avecinaba pondría a prueba su fuerza de maneras que ni imaginaban. Isabel usaría todo su poder para pintarlos como los villanos, para convencer al mundo de que su método frío era el único camino. Sería una lucha de la empatía contra el sistema, del amor contra el poder. Una lucha para demostrar que el alma de una niña vale más que cualquier regla escrita en un papel. La casa estaba en paz. Finalmente, Nina dormía un sueño tranquilo, quizás por primera vez en años, sintiéndose segura y amada. Fernando y Laura, agotados, pero llenos de esperanza, sabían que se tenían el uno al otro para enfrentar lo que viniera. Habían encontrado una nueva forma de ser una familia, basada en la confianza y la vulnerabilidad, y esa sería su mayor arma en la guerra que se avecinaba. Si esta historia ha tocado tu corazón, compártela con alguien que necesite saber que el amor es la protección más poderosa que existe.